entre su respiración. Mi bella Paola, bienvenida a la sala. Estamos ansiosas por escucharte y porque compartas con nosotros, con esa bella invitada que traes el día de hoy. Adelante, Paola. Muy, pero muy buenos días para todas. Bueno, hoy es un día espectacular, es un día de velitas acá en Colombia y todos estamos felices y aún más felices porque hoy tenemos un tema espectacular, un tema que personalmente me encanta demasiado. Soy una mujer que me gusta cuidarme y todos sabemos que cada día las personas han aprendido y han tomado conciencia un poco más de cuidarnos y de mantenernos súper saludables. Bueno, les cuento un poquito de mí. Yo soy Paola Quintero, estoy en la ciudad de Medellín. Soy mamá de 3 hijos, casada hace 24 años. Eh, Hago negocios con mi esposo de la mano de él. Y bueno, ha sido un proceso maravilloso de mucho aprendizaje, de muchas vivencias. Y bueno, fortalecidos, trabajando, apasionados por lo que hacemos y muy felices y contentos. Quiero presentarles hoy a una mujer espectacular, una mujer con una energía impresionante. Cuando la conocí, me recargó porque es una mujer que siempre la ves feliz, la ves contenta, se ve que le apasiona lo que hace, se ve que le encanta enseñarle a la gente, le encanta vivir como esos procesos con las personas y ayudarlas mucho. Ella es profesional, es nutricionista funcional. Es una mujer encantadora, demasiado joven, demasiado, una mujer hermosa, espectacular. Y bueno, quiero dejarlos con toda esa energía que ella tiene, con todo ese conocimiento que hoy nos trae a nuestra querida doctora Kelly Rúa. Hola, buenos días. Espero que estén súper bien. Para mí es un placer, un honor estar hoy acompañándolos en un espacio donde vamos a crecer, donde vamos a aprender mucho. El tema de hoy es nutrición, es integral, pero me voy a enfocar mucho en lo que es una nutrición antiinflamatoria. Entonces, a ver, les voy a contar un poquito de mí. Yo soy profesional en nutrición. Hace 5 años me gradué de la Universidad de Antioquia. Trabajo digitalmente, hago asesorías, también hago network marketing, trading, bueno, varias cosas. Pero algo de lo que más me apasiona es enseñar, es compartir mi conocimiento y compartir todo lo que yo he tenido que vivir en, bueno, en varios procesos y uno de esos es la alimentación. Entonces voy a compartirles las diapositivas. Y bueno, cuéntenos por el chat de dónde nos saludan, de qué países se encuentran conectados el día de hoy. Importante, cada cosita o cada pregunta que tengan la dejan en el chat, cualquier inquietud. Mientras la doctora va hablando, vamos a estar personas muy pendientes de su chat. Pau, ¿me confirmas porfa si se está viendo la pantalla? Sí, está viendo la pantalla, mi querida. Listo. Entonces, hoy vamos a hablar de nutrición integral, muy enfocada a lo que es una nutrición antiinflamatoria. ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar del intestino, de cómo este es nuestro segundo cerebro. Vamos a hablar de la inflamación, que es algo tan importante que muchas personas no tienen en cuenta. Vamos a hablar del estrés oxidativo, de los disruptores endocrinos, vamos a hablar un poquito de carbohidratos, azúcares, grasas y la proteína. Entonces empecemos con el intestino, el segundo cerebro. El intestino tiene conexión directa con el cerebro mediante el eje microbiota intestino. Este tiene más de 200 millones de neuronas. Es el responsable del 90% de los neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Son esos mensajeros que hacen posible que las hormonas se creen. Entre estas, las hormonas como la serotonina, que es la hormona de la felicidad, la dopamina y un montón de hormonas se crean en el intestino. Entonces, hay unas bacterias que están en nuestro intestino y son responsables de que varias cosas sucedan. Entre esas, modular el sistema inmune, que el sistema inmune es el sistema de defensas. Es decir, si nosotros tenemos unas bacterias en nuestro intestino que son sanas, que son saludables, vamos a tener entonces mejores defensas, no nos vamos a enfermar tanto y vamos a tener
También, que yo igual había una carretera y se escuchan los carros durísimo. Y vamos a tener mejores emociones. Eso quiere decir que si, por ejemplo, yo tengo una disbiosis, que ya les voy a explicar qué es una disbiosis, ¿podría tener ansiedad y depresión? Sí. De hecho, la mayoría de enfermedades cerebrales, Alzheimer, Parkinson, depresión, ansiedad, inician en el intestino. Interviene en el metabolismo. Está comprobado que dependiendo cómo estén nuestras bacterias, va a ser la absorción de algunos nutrientes y también de calorías. Y de hecho se ha comprobado que las personas que tienen disbiosis intestinal son más propensas a tener obesidad. Disbiosis intestinal. La disbiosis intestinal es una reducción en la cantidad normal de microorganismos benéficos o un sobrecrecimiento de microorganismos patógenos. Resulta que nosotros hay dos, bueno, hay varias, pero en general hay unas bacterias que son gram positivas y otras bacterias que son gram negativas. Las bacterias gram positivas tienen en su membrana algo que se llama una toxina, una endotoxina. Como su nombre lo indica, es tóxica. Entonces, nosotros tenemos que asegurarnos de que hayan más bacterias positivas que negativas en nuestro intestino. ¿Qué puede generar una disbiosis? El consumo de alimentos procesados. ¿Cuáles son los alimentos procesados? Todo lo que viene en paquete. Las galletas, las tostadas, los doritos, las papitas, las sopas de sobre, todos esos son alimentos procesados. ¿Qué no es procesado? Lo que viene de la tierra, el arroz, ve el arroz, la papa, la yuca, el plátano. Por ejemplo, que también es un alimento procesado, todo lo que son embutidos, que las mortadelas, que el jamón, todos esos alimentos producen una disbiosis intestinal. Antibióticos, analgésicos y antiácidos. Un antibiótico, ¿qué significa? Que está matando bacterias. ¿Cuál es el pero? Que aparte de que, por decirlo así, mata las bacterias que nos afectan, como la que está causando cierta infección, también mata todas las bacterias de nuestro intestino. Analgésicos, esto es súper importante porque estamos en una era donde, ay, me duele esto, un naproxeno, me duele esto, y entonces nos acostumbramos demasiado a depender de las pastillas, y esas pastillas generan disbiosis intestinal. Y los antiácidos, súper importante. Yo siempre digo que es súper importante llegar a la raíz, porque a mí me está dando gastritis. La gastritis a nivel emocional también significa rabia, ira, porque a mí me está dando gastritis. ¿Será que yo estoy comiendo muchos alimentos que me generan acidez? Por ejemplo, ¿cuáles alimentos generan acidez? Un exceso de grasas y de proteínas. ¿Y cuáles son los alimentos alcalinizantes? Las frutas y las verduras. Entonces, ¿será que yo quizás no estoy comiendo tantas frutas, tantas verduras, un alto consumo de plantas? ¿Será que es que me dejo llevar por la rabia? O sea, siempre como encontrar la raíz, pero no simplemente tapar el síntoma, porque entonces estamos como, tomamos antiácidos y estamos tapando el síntoma, pero no estamos escuchando que nuestro cuerpo nos está diciendo con una gastritis o con cualquier cosa que nos sucede que algo no anda bien. Entonces siempre llegar a la raíz. El estrés, súper importante, el estrés es la pandemia de este siglo. Ahora el estrés, hay varias cosas que causan estrés y ahorita les voy a hablar más del estrés, pero en general, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos en un estado de ansiedad, de inquietud, nos levantamos y, ay, lo primero que pensamos es, ay, no, todo lo que tengo que hacer, los niños, el colegio, tengo que barrer, tengo que trapear, tengo que cocinar, entonces vivimos en un estrés de agitación constante y esto genera disbiosis intestinal, sin contar que genera inflamación, que ya les voy a contar qué es la inflamación. Alimentos con pesticidas y herbicidas, súper importante. Miren, lo ideal, lo ideal, y yo sé que quizás puede sonar complejo, pero en realidad no es tan complejo, es que tuviéramos una ¿cómo se llama eso? Pues cultivar en casa, o sea, cultivar en casa, tener nuestro propio autocultivo. Está bien, muchas veces quizás no hay la facilidad, aunque yo he visto unos cultivos en casa con unas cosas súper pequeñitas y bueno, en espacios súper pequeños, en realidad sí es algo posible. Pero si no se puede, lo ideal sí sería empezar a tirarnos por alimentos orgánicos. Esos químicos son súper dañinos y los alimentos ahora están súper cargados de químicos. No solamente pesticidas, herbicidas, también
una cantidad de conservantes y un montón de químicos que nos afectan. Y yo te hago una pregunta, si los animales tienen un instinto de supervivencia, si ellos no se acercan a los alimentos que tienen herbicidas y pesticidas, nosotros, ¿por qué sí lo hacemos? ¿Por qué sí no los comemos? Y muchas veces dicen, es que los lavo bien, pero con lavarlos bien no es suficiente, porque, por ejemplo, te va a hacer una lechuga se le empieza a echar pesticidas y herbicidas desde su primera capa, entonces luego su segunda capa y luego su tercera capa y hasta que termina las capas, entonces cada capa queda con esta cantidad de químicos que nos afectan. Y una dieta alta en azúcares y grasas saturadas, principalmente las grasas saturadas y las grasas trans. Por ejemplo, hay muchos nutricionistas que dicen que las mejores grasas son las de origen animal y las grasas de origen animal son saturadas. Entonces, como que tiene que haber un equilibrio entre grasas saturadas y también grasas insaturadas y disminuirle a las grasas trans, que ahorita les voy a explicar qué son las grasas trans. Entonces, lo mismo. Abajo, una disbiosis intestinal, reducción en la cantidad normal de microorganismos benéficos, colonización por microorganismos patógenos, sobrecrecimiento de bacterias patógenas, parásitos y hongos, o una disminución en la diversidad de microorganismos benéficos. Mejor dicho, que hayan más negativos que positivos. Y esta es la punta del iceberg, porque hay muchos estudios que demuestran que como está tu salud, es como está tu intestino, está tu salud. Entonces, ¿qué puede generar una disbiosis intestinal? Resulta que, como yo les explicaba ahorita, en esas bacterias negativas, en su membrana hay una toxina. Entonces, nuestro cuerpo que dice, pues pucha, hay una toxina, nos estamos intoxicando. Entonces nos estamos intoxicando, entonces empieza a haber un proceso donde el sistema inmune empieza a atacar esas bacterias y siempre que hay un sistema inmune activo también hay una inflamación. Entonces, ¿qué sucede? La inflamación y el sistema inmune elevado es algo que es súper útil para sobrevivir. Cuando nos cortamos, cuando tenemos de pronto una infección, nuestro cuerpo nos sana. ¿Qué sucede cuando estamos en ese proceso 24/7? ¿Qué sucede cuando yo todo el tiempo mi cuerpo está detectando que hay una toxina en mi intestino y que sigue y que persiste y que persiste? Entonces mi sistema inmune todo el tiempo activo empieza a atacar mi propio cuerpo. Ahí es cuando empiezan a haber alergias, es cuando empiezan a haber problemas de la piel, ahí es cuando inicia la inflamación y la inflamación se va por todo el cuerpo y entonces empezamos a tener problemas de osteoporosis, artritis, colon irritable. Es que cada una de esas es simplemente una inflamación. Y la disbiosis intestinal causa mucha inflamación. También genera depresión, ansiedad, porque como yo les decía, las bacterias benéficas son súper importantes para la creación de hormonas que regulan el estado de ánimo, diarrea, colon irritable, enfermedades autoinmunes también como por ejemplo enfermedades de la tiroides, muchas veces la enfermedad de la tiroides es que nuestro cuerpo está atacando su propia tiroides. Desórdenes neurológicos, hay una cantidad de estudios que dicen que el Alzheimer y el Parkinson tienen inicio en el intestino. Obesidad, distensión abdominal, diabetes, estreñimiento, mejor dicho, esa es la punta del iceberg. Si a mí como nutricionista me dijeran, Kelly, quiero que me des el mejor consejo que me puedes dar, yo siempre te voy a decir, sana tu intestino. Y ya les voy a mostrar cómo se sana el intestino. Mayor proporción de microorganismos gram negativos, lo que yo les explicaba, que en su membrana, o sea, como en la piel, tienen una toxina. Se ven alterar las células neuroendocrinas y las del sistema inmune, modificando la liberación de neurotransmisores importantes. Esto es lo que yo les explicaba, que se alteran las hormonas de la felicidad, del bienestar, etcétera. Y miren esto, las bacterias intestinales obtienen acceso al torrente sanguíneo, se acumulan en la piel y alteran la homeostasis de la piel, dando lugar a diferentes patologías cutáneas. Muchas veces también el acné empieza también por el intestino, porque ¿qué sucede? Esas bacterias que no deberían estar ahí, o por lo menos no en esa cantidad, que se da cuando hay una disbiosis intestinal, viajan por sangre y se acumulan en la piel y generan acné. Tratamiento de la disbiosis. Las medidas terapéuticas a las que se le están apuntando actualmente para la modulación de la flora intestinal son los hábitos alimentarios, una dieta rica en grasas saludables, frutas, verduras,
y el uso de probióticos y prebióticos. ¿Qué son los probióticos? Las bacterias vivas que se encuentran en productos como por ejemplo el kefir, la kombucha, el chucrut, y los prebióticos es el alimento de esas bacterias, que casi siempre es la fibra, verduras y frutas, y además el uso de bioactivos. Por eso es que a mí me han gustado tanto los productos de Winner, porque Winner lo que utiliza es una cantidad de productos antiinflamatorios, son productos macromoléculas que son bioactivos, entonces ayudan a modular la flora intestinal, ayudan a disminuir la inflamación y eso se ve reflejado en absolutamente todo el cuerpo. Porque ¿dónde están esos bioactivos? En las plantas principalmente. Y los productos de Winner, al ser productos naturales, ayudan y pues provenientes de las plantas, ayudan a todo esto. Inflamación, vean, el 90% de las enfermedades con inicio degenerativo tienen un inicio inflamatorio. Muchas veces me dicen, ay, es que tiene aterosclerosis porque comía muy mal. Sí, pero la aterosclerosis, por ejemplo, es una acumulación de grasa en las venas más inflamación. El cáncer es, en estos días un médico me decía, Kelly, una persona que tiene cáncer es una persona que mínimo venía inflamada hace 10 años, sino que como la inflamación crónica no se siente, tú piensas que es diferente a la aguda, ya les voy a explicar la diferencia, como no se siente, uno no sabe que está ahí. Entonces ahí es cuando dicen, no, es que yo puedo tomar gaseosas, yo puedo tomar lo que sea y a mí eso no me hace daño. Sí, porque es que normalmente la alimentación es un veneno que se va acumulando y eso se ve en el tiempo, en los años, pero cuando algo sucede, o sea, ya también toma su tiempo disminuyendo la inflamación, que es lo que a mí muchas veces me sucede. Me dicen, Kelly, es que yo quiero, llevan 20, 30, 40 años alimentándose mal y quieren estar en perfecto estado al mes. Entonces, obviamente, hay que ser siempre coherente con las semillas que uno está sembrando, teniendo en cuenta que el día que uno siembra la semilla no es el mismo día que uno recoge la cosecha. Y esto aplica para todo, para un negocio, para la alimentación, para el entrenamiento, para absolutamente todo. La inflamación es una respuesta del sistema inmune iniciada por lesiones en un tejido con el fin de repararlo o la eliminación de agentes tóxicos. La inflamación suele ser cuando la amenaza a la infección o lesión desaparece. Es la inflamación aguda. La inflamación aguda tiene una diferencia de la inflamación crónica y es que no se siente. Entonces la inflamación aguda, la que conocemos que hay, es que me pegué y me inflamé, es que me corté y me inflamé. Esa es la inflamación que casi todos conocen, esa es la inflamación aguda. El problema es que muchas veces ese agente estresor permanece. ¿Qué puede ser ese agente estresor? Puede ser una disbiosis intestinal, puede ser una infección recurrente, esas que están y están y están y están y como que no mejoran, puede ser también la alimentación, puede ser el estrés, puede ser también, por ejemplo, algo que no mejora, una herida o algo así que se mantiene en el tiempo. Respuesta inmune persistente, lo que yo les decía ahorita, entonces mi cuerpo está diseñado para que haya alguna bacteria o algo y él me defienda, pero no está diseñado para mantener el sistema inmune todo el tiempo activo. Entonces, cuando el sistema inmune está todo el tiempo activo, empieza a atacar los propios tejidos. Por debajo del dolor del umbral, es decir, no duele. Tú no sabes que tienes inflamación crónica, no se siente, no se ve y genera disfunciones. Una forma para saber si uno tiene inflamaciones, por ejemplo, hay muchas señales. Una de esas es si te sale sangre constantemente cuando te estás, pues estás con la seda dental. También puede ser si comes y normalmente te distiendes. También puede ser, por ejemplo, si hay un dolor persistente. Si hay un dolor persistente, fijo, tienes una inflamación crónica. Cualquier cosa que sea persistente en el tiempo es una inflamación. ¿Qué causa inflamación? Las infecciones crónicas, los químicos, lo que hemos hablado, la dieta, pues la alimentación, una disbiosis intestinal, la obesidad. Ojo, que sucede que hay unas células que se llaman adipocitos, que son las células que almacenan grasa. Esas células también generan unas citoquinas que son inflamatorias. Entonces, entre más alto sea el porcentaje de grasa, más inflamación yo voy a estar generando. Por eso es que la obesidad se relaciona con tantas enfermedades. Es porque en esas células se generan unas citoquinas que son súper inflamatorias. El estrés crónico, algo que es tan común,
No es normal, pero sí es común. No dormir bien, mucho ojo, uno debería dormir bien y debería tener horario para dormir. Por ejemplo, la hormona del crecimiento, que si bien nosotros en la adultez no estamos creciendo, la hormona del crecimiento, por ejemplo, ayuda a que, que nuestro cuerpo no almacene tanta grasa y tiene varias funciones. La hormona del crecimiento se libera más o menos a las 11 de la noche en un sueño profundo. ¿Qué quiere decir eso? Que el horario ideal para dormirnos sería a las 10 de la noche. Entonces no es a la 1, no es a las 2, no es a las 3, o sea, y eso es, y mucho más importante cuando no dormimos al menos 6 horas. Se está comprobado que dormir menos de 6 horas genera más acumulación de grasa, pérdida de masa muscular, genera estrés, o sea, genera que el cortisol, que es la hormona del estrés, se aumente. Inactividad física, mucho ojo, la actividad física es súper importante para todo, para todo. Hay que mover nuestro cuerpo. ¿Qué genera? Enfermedades cardiovasculares, síndrome metabólico, todo lo que es diabetes, cáncer, depresión, enfermedades autoinmunes, lo mismo que la disbiosis intestinal, enfermedades degenerativas. Por ejemplo, ¿qué es un Alzheimer? ¿Cómo inicia un Alzheimer? En una inflamación del sistema nervioso que no se regula, que no se controla y bueno, sarcopenia y osteoporosis. O sea, por ejemplo, si a mí alguien me dice que tengo osteoporosis, inflamación, artritis, inflamación. En la alimentación, ¿cómo nos inflamamos? Niveles muy altos de insulina. Esto es súper importante porque mira que muchas veces, por ejemplo, uno le pregunta a alguien, ay, ¿cuál es tu algo? Y el algo es muchas veces, por ejemplo, ay, no, un café con galletas. ¿Y qué desayunas? Ah, no, un pan con cualquier cosa. O sea, mucha cantidad de carbohidratos y hay de carbohidratos de carbohidratos. Por ejemplo, lo que es las galletas, las tostadas, el pan, hasta, por ejemplo, el arroz, es como, ya les voy a explicar esto, pero hay carbohidratos que, por ejemplo, pueden salir de la naturaleza, pero si uno los come solo, la insulina se eleva, que ya les voy a explicar esto. Entonces, súper importante con qué acompañamos esos carbohidratos. Por ejemplo, cuando consumimos carbohidratos, pero también consumimos una buena porción de proteína y también consumimos una buena porción de vegetales, los niveles de insulina se disminuyen notablemente. Entonces, vegetales sí o sí o sí. Exceso calórico constante, estar comiendo siempre más de lo que nuestro cuerpo necesita. ¿Para qué? No es necesario. Eso es súper importante, desequilibrio en ácidos grasos omega 3 y omega 6. Resulta que en los ácidos grasos omega 6 son inflamatorios y los ácidos grasos omega 3 son antiinflamatorios. La inflamación, como yo les he dicho, es algo importante porque es algo de la supervivencia. Sí, es como el cortisol, por ejemplo, que es la hormona del estrés. Cuando tú tienes un poquito de cortisol, tu aprendizaje mejora, tu concentración mejora, pero cuando tú tienes un exceso, eso ya es súper malo. Debería estar en equilibrio 1,1, máximo 4,1, es decir, por 1 gramo de omega 6, 1 gramo de omega 3. Pero en este momento en Latinoamérica estamos en 31, o sea, 30 inflamación, 1 antiinflamación. ¿Qué alimentos tienen omega 6? Tienen omega 6 las galletas, el pan, los aceites comunes, mejor dicho, todo lo que comemos normalmente. ¿Qué tiene omega 3? Pescados, semillas, algas, principalmente esos. Yo le quiero preguntar, te quiero preguntar hoy, ¿tú cuántas porciones de pescado te comes a la semana? ¿Cuántas porciones de semillas? ¿Cuáles semillas? Ajonjolí, linaza, chía, girasol. ¿Cuántas porciones de nueces? Que el maní no es una nuez. Estamos hablando de nueces de las almendras, de los marañones, de la nuez de Brasil. Entonces, mira que uno ahora entiende, claro, con razón hay tanta inflamación. Es que yo sí como, por ejemplo, uno podría decir, yo sí como galletas, yo sí como pan, yo sí como tostada, yo sí como pan de yucas, yo cocino con un aceite común y yo no consumo algas, no consumo nueces, no consumo semillas. Entonces, ahí es que uno dice, por eso es que uno muchas veces manda a suplementar el omega 3 o el omega 3 es súper importante, pero omega 3 solito, no con 6 y 9 porque para que sea el 6 ya está en todo lado. Una dieta rica en alimentos inflamatorios. ¿Cuáles alimentos son inflamatorios? Por ejemplo, el gluten. Muchas veces me dicen, es que yo como pan integral porque el pan integral tiene fibra. Y sí, puede ser que sí tenga fibra, entonces puede que los niveles de insulina no se eleven tanto, pero ojo, yo les voy a explicar algo. Resulta que el maíz, el trigo, perdón, el trigo hace unos años era una planta pequeña, no medía más de 1 metro.
Resulta que el humano, en sus invenciones, mutó la semilla genéticamente para que la planta fuera mucho más grande. ¿Para qué? Para que produciera más, porque obviamente siempre hay un interés económico. ¿Qué sucedió? Que en esa modificación genética, el gluten, que es la proteína del trigo, pasó de medir 7 microsmol a 42 microsmol. Estamos hablando de que creció más de 5 veces lo que es la proteína. Entonces ahora es una proteína tan grande que, ¿qué sucede? Resulta que nuestro intestino es como un colador. Entonces hágase cuenta que es una proteína tan grande que rompe ese colador. Y nuestro cuerpo se sana, pero mientras que se sana pasa a la sangre cosas que no deberían estar en la sangre, bacterias que no deberían estar en la sangre, químicos, toxinas. Entonces nuestro cuerpo se alerta de que hay cosas que no deberían estar ahí. ¿Y qué hace? Aumenta el sistema inmune y como yo les he dicho, siempre que hay un sistema inmune activo, hay inflamación, siempre. Entonces, por eso es que son inflamatorios. Lo mismo con la leche. La leche tiene una proteína que se llama caseína, la beta-caseína específicamente, y esa proteína es tan grande porque está diseñada para vacas, que las vacas son como 2 o 3 veces más grandes que nosotros o más. Entonces, son proteínas que generan inflamación. Entonces, ¿qué es que el pan es integral? Sí, pero al igual te va a inflamar. Así sea integral, te va a inflamar porque tiene trigo. Ahora, claro que tú busques otras opciones, pan de quinoa, pan de arroz, eso sí es diferente. Exposición a adictivos y conservantes. Estrés oxidativo. ¿Qué es el estrés oxidativo? El desequilibrio químico entre agentes antioxidantes y el exceso de radicales libres dan lugar al estrés oxidativo. Este daño se relaciona con los procesos de envejecimiento y enfermedades degenerativas. De hecho, el envejecimiento prematuro es una cantidad de estrés oxidativo. ¿Qué genera estrés oxidativo? El oxígeno, o sea, solamente respirar ya estamos generando, o sea, podría sonar muy, pero en realidad es así. Solamente respirar genera cierto estrés oxidativo. Y mucho más cuando entonces yo qué aire estoy respirando. Es un aire de ciudad, es un aire que está súper contaminado, no es lo mismo tú vivir en el campo o vivir en ciudades donde no hay contaminación, a vivir, por ejemplo, en Medellín. Yo cuando voy a Medellín, yo vivo en Río Negro, yo cuando voy a Medellín se siente bastante la diferencia en el aire. Y de hecho, yo me preguntaba, yo en un tiempo viví en Medellín, y yo decía, a mí nunca me da gripa. Y cuando yo voy a Medellín, como que siento malestar. Claro, caí en cuenta que era el aire. Un ejercicio extenuante, el ejercicio súper bueno, pero pues tampoco es que nos vamos a quedar allá de 6 de la mañana a 12 del día, o sea, todo en equilibrio. Inflamación, dieta. ¿Qué genera esto? Mutaciones, pérdida de flexibilidad en los tejidos, inflamación. Y entonces, siempre van a haber agentes estresores, porque ¿qué sucede? Agentes estrés oxidativo, porque el hecho de respirar ya está generando un estrés oxidativo, pero nuestro cuerpo tiene la capacidad de generar un equilibrio a través de los antioxidantes. Y esos antioxidantes principalmente nosotros se lo damos cuando consumimos alimentos altos en vitamina E, vitamina C, selenio, zinc, hierro, y también los bioactivos que están en las plantas. Por ejemplo, el resveratrol es el bioactivo que está en las uvas. Los tocoferoles está en algunas plantas rojas, betacarotenos, que está también en plantas rojas, verdes, los flavonoides y los licopenos. Prácticamente estos están en las plantas, donde también los encontramos, por ejemplo, estos antioxidantes, los podemos encontrar en los productos de Winner. O sea, como los productos de Winner están hechos a bases de plantas con bioactivos que sirven para desinflamar, para modular la microbiota intestinal y también tiene una función antioxidante. Entonces, mira lo que yo les decía ahorita, es que muchas veces no se trata de tapar el síntoma, es que yo tengo gastritis, entonces yo simplemente tapo la gastritis. Muchas veces se trata de llegar a la raíz y la mayoría de veces la raíz se trata de que hay un exceso de estrés oxidativo, de que hay inflamación, de que hay disbiosis intestinal. Entonces, y obviamente uno puede utilizar suplementos, y yo por eso recomiendo los productos de Winner, pero también por eso es que le estamos dando charlas de nutrición, porque es que todo empieza desde los hábitos, cómo es la alimentación, cómo es el sueño, cómo es la gestión emocional, etcétera. Una dieta antiinflamatoria, disminuir los picos de insulina. Un tip súper importante que les voy a dar acá. Los picos de insulina se disminuyen cuando uno se come los vegetales 5 minutos antes de.
Es decir, yo voy a almorzar, entonces yo me como la ensalada y después almuerzo normalmente. Eso disminuye mucho los picos de insulina. Y la insulina es la que hace que uno almacene grasa. Si entre tú más bajo tengas los niveles de insulina, más grasa vas a perder o menos grasa vas a acumular o más efectiva va a ser la pérdida de grasa cuando estás en un déficit calórico. Entonces, yo, por ejemplo, siempre me como los vegetales por ahí 10 minutos antes de, sí se vuelve incómodo, pero también algo muy saludable, entonces, bueno. Y, por ejemplo, también uno puede tener un orden con las comidas. Yo, por ejemplo, siempre me como los vegetales y después me como la proteína, porque ¿qué sucede? Lo que más aumenta la insulina son los carbohidratos. Entonces, si cuando yo como carbohidratos, ya tengo en mi estómago vegetales que son altos en fibra y proteínas, que las proteínas toman su proceso para ingerirse, entonces el cuerpo toma más tiempo, entonces no libera tanta insulina o los picos son más prolongados, entonces cuando uno consume carbohidratos los niveles no se elevan tanto. Corregir las grasas de la dieta, más omega 3, más nueces, más semillas, más pescados, más algas, apunten ahí, nueces, semillas, algas y pescados. Consumir frutas y verduras ricas en antioxidantes, cantidad de compuestos bioactivos, quercetina, que está en la quercetina, creo que es en el brócoli, jengibrol que está en el jengibre, la curcumina, por ejemplo, la curcumina es uno de los compuestos principales de varios productos de Winner que viene a base de la cúrcuma. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la diferencia? Yo podría echarle cúrcuma pues a muchas cosas, pero para que la cúrcuma y todos esos bioactivos tengan como un efecto antiinflamatorio, antioxidante, se necesita una cantidad súper alta. Por eso es que los productos de Winner son macromoléculas, vienen en cantidades necesarias y suficientes para que genere un efecto antiinflamatorio, lo que muchas veces con simplemente echarle cúrcuma a un alimento no alcanza o no es suficiente. El resveratrol que está en las uvas, el sulforofano que está en el ajo y la lisina está en la cebolla. Dieta alta en fibra, muchas frutas, muchas verduras, bueno, más que todo verduras, muchos vegetales y alimentos que sean altos en fibra, por ejemplo, la avena, los frijoles, pues todo lo que son leguminosas. Probióticos y prebióticos, súper importante. Los probióticos son bacterias vivas, están en el kefir, la kombucha. Por ejemplo, yo compré el kefir y yo tengo la madre. Entonces, yo lo que hago es que le echo agua y le echo panela. Este kefir se alimenta de la panela y luego se fermenta. Y lo fermenta, fermentación significa que genera bacterias. Yo me tomo el agua que eso genera y vuelvo y los alimento. Los tengo hace como 2 años. Entonces, es algo que es muy fácil de tener, de muy fácil cuidado y que genera unos efectos impresionantes en nuestro cuerpo. Estrés. Hay varios tipos de estrés, estrés físico, estrés químico y estrés emocional. El estrés físico es solo relacionado con enfermedades, lecciones. El estrés químico está relacionado con alimentos estresores. Por ejemplo, un alimento estresor es el café. Está comprobado que consumirse más de 3 tazas de café en el día aumenta el estrés. Entonces, café sí, pero uno, máximo dos. Y súper importante, no en ayunas. Uno debería esperar de 120 a 160 minutos para tomar café luego que se despierta. Y estrés emocional, miedos, o sea, todo lo que es preocupación por cualquier tema, preocupación, miedo, etcétera. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos un sistema simpático y un sistema parasimpático. Uno es usado para descansar, dirigir, reparar y producir. Y el otro es simplemente el de lucha o huida. ¿Qué sucede? Cuando yo estoy estresada, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un pico de estrés, por ejemplo, ay, es que me contaron la noticia y me impresionó para que mi cuerpo en ese pico de cortisol se demora 10 horas, algo que me causó un minuto, se puede demorar 10 horas en disminuir ese pico de cortisol. ¿Qué sucede cuando yo estoy estresada, conmigo preocupada todo el tiempo? ¿Qué sucede? Que nuestro cuerpo no sabe la diferencia entre una preocupación o que un tigre me esté persiguiendo. Nuestro cuerpo es cortisol alto, como nosotros nacimos y nuestro cuerpo fue creado principalmente para la supervivencia, el cuerpo piensa, pucha, un león me está persiguiendo. Y si un león me está persiguiendo, no es momento de ser creativo, no es momento de descansar, de digerir, de producir. Es momento de huir.
Entonces nuestro cuerpo lleva toda la sangre a las piernas y simplemente es como si estuviéramos siempre preparados para luchar. Entonces, por eso es que hay que mantener la calma. Una de las principales cosas para mantener la calma es la respiración. Muchas veces la ira, la agitación es un síntoma de respiraciones muy rápidas. Cuando tú respiras lento, cuando tú respiras profundamente, cuando respiras conscientemente, eso disminuye el cortisol, eso genera un estado, un efecto de tranquilidad y calma. Y le dice a nuestro cuerpo, mira, no hay que luchar, no hay que pelear, no hay que huir, estamos bien. Entonces, muy importante, respirar. En el metabolismo, ¿qué estrés tiene el cuerpo en el metabolismo? En el momento que nosotros estamos estresados, nuestro cuerpo siente que necesita energía rápida. Entonces, él prefiere siempre consumir carbohidratos porque los carbohidratos se digieren mucho más rápido. Los carbohidratos son la yuca, la pan, pues, o sea, la yuca, el pan, el plátano, los frijoles, todo eso son carbohidratos. Grasas son lo que es aceites, el aguacate también está dentro de las grasas, las proteínas, las carnes, los huevos, etcétera. Entonces, él siempre como que va a preferir comer carbohidratos y ahí es cuando tú también empiezas a sentir un montón de ansiedad por consumir carbohidratos. Entonces, ay, es que, es que estoy súper antojada, pero se me antoja un pan. Sí, ve, qué casualidad, se le antojan es puros carbohidratos de fácil digestión. Es que se me antoja mecato, es que me encanta el dulce, es tu mismo cuerpo diciéndote, estás estresado, tienes el cortisol alto. Y esto también cuando tu cuerpo con el tiempo empieza a perder la capacidad de oxidar las grasas. Entonces ya no quiere oxidar las grasas, sino que quiere alimentarse principalmente de las fuentes rápidas de energía. ¿Qué sucede? Cuando estamos en un estrés crónico, el cortisol alto tiene como tarea enlentecer el metabolismo, porque ¿qué sucede? El cortisol alto lo que le dice a nuestra tiroides, que es la hormona que funciona, que es la hormona que regula la velocidad de nuestro cuerpo, le dice, estamos en una hambruna, o sea, literal estamos en una hambruna. Claro, cuando nosotros vemos que subimos de peso, porque claro, nuestro metabolismo se enlenteció, subimos de peso y lo primero que hacemos cuando subimos de peso es, ay no, me estoy engordando y empezamos a comer súper poquito y súper, o sea, lo que comemos no lo consumimos con tanta cantidad de nutrientes. Entonces nuestro cuerpo, ¿qué le dice a la tiroides y a todas las hormonas? Si ve, le dije que estamos en una hambruna, mejor dicho, ya no vamos a gastar, vamos a ahorrar. Entonces ahí es cuando uno se come cualquier cosa y se engordó, pero eso en realidad es simplemente un síntoma de que hay estrés. Y en el sistema inmune también es algo negativo, también es algo negativo porque resulta que el cortisol es tan bueno para inmunosuprimir, que inmunosuprimir es disminuir las defensas, que cuando una persona, por ejemplo, la van a trasplantar, lo que hacen es que le inyectan corticoides que viene del cortisol para que nuestro cuerpo no ataque ese nuevo órgano. No sé si ustedes sabían que todas las personas que son trasplantadas son inmunosuprimidas. Entonces, ¿qué sucede? Que el estrés disminuye las defensas durísimo, ahí es cuando cualquier cosa nos afecta. Ay, me salí, perdón. Por ejemplo, a mí algo que no me parecía coherente durante el COVID, nos decían que nos querían sanos, pero por donde veíamos nos estaban infundiendo miedo, que generaba estrés y que ese estrés nos inmunosuprimía. Entonces, pues a mí eso nunca me pareció coherente. Terapia, respiraciones profundas, técnicas de relajación. La meditación tiene más de 1.400 estudios donde muestra que tiene muchos beneficios en la expresión genética, en la regulación del sistema inmune, en la conexión con nuestras células cerebrales, crea nuevas células, aumenta la producción de células madre, o sea que es antienvejecimiento, ayuda a estar en calma, en tranquilidad. Meditar es súper importante. Ojo, meditar no es tener la mente en blanco, porque obviamente en el momento que uno está meditando, muchos pensamientos se le pueden venir. Meditar es siempre recordar, volver al momento presente. Por ejemplo, yo lo que digo es, en este momento no, estoy meditando. Y cuando se me vienen pensamientos, lo paso como si fuera una nube. Pues no les doy energía, no les doy atención, no me quedo ahí pensando en ese tema que se me vino a la mente, sino que simplemente vuelvo y conecto otra vez con mi respiración. El yoga, experiencias con la naturaleza y el sol, súper importante. Por ejemplo, ojalá ustedes todos los días se quitaran los zapatos y ponen los pies con la tierra. Eso disminuye toxinas, eso disminuye el cortisol, eso es súper, súper bacano. Usar la comida y el ejercicio como medicina y dormir adecuadamente, ya saben, 6 horas en horarios correctos.
¿Qué son los disruptores endocrinos? Los disruptores endocrinos son todos los químicos que hay en la alimentación. Bueno, en la alimentación no, pues sí, también, pero en muchas cosas. Por ejemplo, el plástico, yo no sé si ustedes han escuchado, es que libre de bisfenol A. El bisfenol A es un disruptor endocrino. ¿Qué sucede con los disruptores endocrinos? Resulta que lo endocrino significa, les voy a explicar rápidamente, endocrino significa hormona, o sea, el sistema hormonal. Las hormonas en nuestro cuerpo tienen funciones. Cuando una hormona hace algo, hace que suceda algo. Entonces, cada hormona, para que suceda algo, se pega a su propio receptor. Háganse de cuenta una llave pues una llave eh, con su chapa, pues, o sea, es como que se conectan. Ay, me olvidé salir. Entonces, lo que sucede es que los químicos tienen la capacidad de pegarse a esos receptores. Entonces, el receptor se pega y la hormona no se pega, entonces la hormona queda libre y no suceden esas funciones. De hecho, hay estudios que dicen que nuestro cuerpo tiene la capacidad de regular el peso corporal. O sea, la obesidad, el sobrepeso no es normal. ¿Qué sucede? Que hay tantas disfunciones hormonales que nuestro cuerpo perdió esa capacidad de regular su peso corporal y por eso es que esos químicos son obesogénicos. ¿Dónde hay muchos químicos? El bisfenol A está en el plástico, entonces no utilice plástico, utilice vidrio, o si va a utilizar plástico, por ejemplo, hay muchos termos que dicen libre de bisfenol A o BPA. Los parabenos. Yo sé que ustedes han escuchado cuando dicen, por ejemplo, champú libre de parabenos, polvo libre de parabenos. Y uno diría, ay, ¿eso qué es? Pues eso es un disruptor endocrino y eso genera un montón de problemas hormonales, no solamente con la obesidad, con la tiroides, con los ovarios, o sea, eso puede generar disfunciones con el ciclo menstrual, infertilidad y un sinfín de cosas. Parabenos, entonces, es lo que está en los cosméticos y todo eso. Y muchas veces estos parabenos también, disruptores endocrinos, también está en muchísimos suplementos. Por eso es que ahora uno debería siempre fijarse en que si bien este suplemento me va a ayudar con X cosa, también me va a afectar otra área. Por eso es que a mí me gustan los productos de Winner, porque son 100% naturales. Y los palatos que están en varios medicamentos, en algunos suplementos, en algunos productos alimenticios. Hay más, pero la recomendación hoy, pues por lo menos no utilices más plástico, utiliza productos que sean orgánicos. O sea, por ejemplo, Winner también tiene una marca de cosmética natural. Siempre ve por ahí, porque ustedes no se imaginan la cantidad de químicos que hay en los shampoos, en los acondicionadores, en los jabones, en las cremas faciales. O sea, una cantidad exagerada. Ah, esto me quedó por acá abajo, no sé por qué. Ah, sí, es porque yo voy a hablar de los carbohidratos. Entonces, acá hablan de los carbohidratos, es lo que yo les decía de la insulina. Si tú, por ejemplo, comes verduras y comes carbohidratos de índice glicémico medio bajo, entonces mira que esa insulina se queda como estable. Mientras que si tú consumes, por ejemplo, carbohidratos de alto índice glicémico, pan blanco, pastas, pizzas y principalmente el azúcar, entonces la insulina se sube tanto. Y el problema es que se sube tanto que luego disminuye también demasiado. Entonces, en esa disminución hay un aumento de cortisol, hay pérdida de masa muscular, etcétera. Entonces, siempre consumir carbohidratos en compañía de verduras, de grasas saludables, aceite, por ejemplo, que te digas, bueno, me voy a comer una ensalada y le voy a echar aceite de oliva o a consumir aguacatico. También, por ejemplo, una buena cantidad, una buena porción de proteína, entonces una buena porción de pollo, o preferiblemente, como yo les había dicho, campestre o huevito, etcétera. Y los lácteos con justa medida porque los lácteos son inflamatorios, entonces los lácteos son de control. Yo acá quiero mostrarles la tabla nutricional de algo y es que muchas veces, o sea, yo quiero que se quiten el mensaje de la cabeza que Eli, consumir carbohidratos, hola. disculpa, no estás compartiendo la pantalla, no vemos tu pantalla. Ah, bueno, ya la vuelvo a compartir. Vale. Estamos. Hace rato se había dejado de compartir. No, realmente no hace mucho. Ah, bueno. Pero si vieron esta diapositiva de la insulina. Esa fue la que faltó. Faltó eso allí.
Listo. Entonces, la historia de lo que yo le explicaba es que aumenta muchísimo y mientras que cuando uno consume verduras, hortalizas, se mantiene mucho más estable. Yo quiero mostrarle esta tabla nutricional. Entonces, muchas veces consumir saludable no tiene nada que ver con productos costosos. Muchas veces se trata de conocimiento y de que yo, de verdad, ponga atención a lo que yo me estoy comiendo. La alimentación saludable no tiene nada que ver con la tabla nutricional, tiene todo que ver con los ingredientes. Siempre, siempre, siempre vamos a los ingredientes. Por ejemplo, acaso son unos panecillos integrales del D1. Entonces, ¿qué dice? Harina de trigo, inflamatorio. El aceite de palma se ha comprobado que es altamente cancerígeno. Azúcar, mejor dicho, esas son unas galletas, saltines, de harina de trigo inflamatoria, grasa vegetal de palma, o sea, siempre un montón de ingredientes. Yo, por ejemplo, lo hizo hasta con la arepa. Yo me pongo a ver los ingredientes de la arepa. Entonces, hay una arepa que dice, por ejemplo, maíz y sal y ya. Mientras que hay otras que es maíz, grasa de palma y he visto unas hasta con azúcar. Y yo digo, ¿para qué le echan azúcar a una arepa? O sea, yo como que no me lo creía. Entonces, yo quiero que ustedes cada que vayan al supermercado, si hay varias opciones, siempre, por ejemplo, miren cuál es la que tiene menos cantidad de ingredientes y también si hay demasiados ingredientes. Y si hay ingredientes que usted no conoce, mejor eso evítelo, porque esos ingredientes que usted no conoce son un montón de químicos y como ya vimos, eso no es saludable. Esto es algo complejo, pero yo lo voy a hacer fácil. Este es el metabolismo del azúcar. Yo quiero que vayamos acá, mira. Este ATP, eso que está en verde, es energía, ¿cierto? Entonces, esta es la comparación entre el azúcar y glucosa, que la glucosa es como los otros carbohidratos, por ejemplo, el plátano, etcétera. El azúcar es diferente. ¿Qué sucede? Mientras que, por ejemplo, el plátano y todo esto genera energía, acá podemos ver que el azúcar genera energía, pero también genera un aumento de ácidos grasos, de triglicéridos y también genera ácido úrico. El ácido úrico anteriormente se decía que provenía de las carnes, pero ya se demostró que la mayor cantidad de ácido úrico que se genera en nuestro cuerpo proviene del azúcar. Entonces, mira, acá generamos con la glucosa solamente energía, pero con el azúcar generamos también un aumento de ácidos grasos y ácido úrico. ¿Qué sucede? En nuestro cuerpo esto genera, cuando nosotros consumimos azúcar, entonces hay un mayor vaciado gástrico. ¿Qué es el vaciado gástrico? Que la comida no se queda tanto tiempo en el estómago, sino que pasa muy rápido al intestino. Entonces, ¿qué genera? La grelina es la hormona del hambre. Entonces, cuando yo consumo mucho azúcar, voy a tener más sensación de hambre, voy a tener también un aumento del cortisol, que es la hormona del estrés, y voy a disminuir la hormona de la saciedad. Entonces, imagínense, yo como azúcar y voy a sentir hambre más rápido, menos saciedad y también un poquito de estrés químico, que eso es un estrés químico. El ácido úrico, que lo produce el azúcar, disminuye el óxido nítrico. El óxido nítrico es un químico en nuestro cuerpo que permite que las células se vasodilaten. Es decir, que las células no se cierren, porque cuando una vena se cierra es cuando hay infartos. Entonces, el ácido nítrico permite que las venas siempre estén abiertas y que los nutrientes y la sangre pasen. Eh, Afecta la oxidación de ácidos grasos, es decir, el azúcar disminuye la quema de grasa y se ha demostrado que es inflamatoria. Entonces, imagínense, inflamatoria. Entonces, el azúcar es inflamatoria. Y las frutas, porque las frutas también tienen, por decirlo así, fructosa. Dice, la fructosa está acompañada las frutas están acompañadas de antioxidantes, de flavonoles, potasio, vitaminas y tiene grasa. Entonces, háganse de cuenta que está el veneno y el antídoto en el mismo producto. Y, por ejemplo, la fructosa en el melocotón representa aproximadamente el 1% del peso de la fruta. No es, por ejemplo, una fruta casi siempre nunca tiene más del 5% de lo que es el peso de la fruta, mientras que en una gaseosa, por ejemplo, la fructosa equivale casi a la mitad del contenido. Entonces, nunca jamás va a ser lo mismo. Esta está repetida. Las grasas. Entonces, ya vamos a acabar. Que sean grasas preferiblemente insaturadas. Entonces, ¿cuáles son las grasas saturadas? Son las de origen animal y el aceite de coco. ¿Cuál es el pro de las grasas saturadas? Que son muy estables a altas temperaturas. Y las grasas insaturadas son súper saludables. Entonces, primero,
no quiero, o sea, me gustaría que no volvieran a consumir un aceite común, porque los aceites refinados, que es de canola, que es de maíz, que es de girasol, que es de soya, no importa. Es un aceite que en el refinamiento pierde mucha cantidad de ácidos grasos y antioxidantes que son súper buenos. Entonces no es una buena opción. ¿Cuál es una buena opción? A mí, la que yo sigo prefiriendo con los años de estudio, que esto lo estudio mucho, sigue siendo el aceite de oliva, porque el aceite de oliva lo que hacen es que exprimen la oliva, entonces el aceite sale, entonces no pasa por ningún proceso químico. Y para cocinar a altas temperaturas, ojo, altas temperaturas, porque por ejemplo un huevo se cocina a 70 grados, una carne se cocina también a 70 grados. Si usted, un aceite de oliva tiene oxidación a los 200 grados centígrados. Entonces, si usted va a cocinar unos huevos que no se demora mucho, una carne que no se demora mucho, un aceite de oliva es perfecto. Ahora, si usted va a utilizar un air fryer, utiliza grasas saturadas. ¿Cuáles? Por ejemplo, aceite de coco o de origen animal. Ojo, mucho ojo. Mantequilla más no margarina. Uno cómo reconoce una margarina. Por ejemplo, muchas veces me dicen, ay, yo les digo, ¿con qué consumen los huevos? Y me dicen, ah, con mantequilla. Y yo le digo, ¿sí? ¿Cuál mantequilla? Me dice, ah, no, la fina. Escuchen, la fina, la margarina, todas esas son margarinas. Que la fina, y que importa que sea canola. Siguen siendo, resulta que la margarina es una grasa trans, que es lo peor, esa es la que más se pega a las venas, a las arterias y es súper inflamatoria. ¿Tú cómo reconoces una margarina y una mantequilla? La margarina en los ingredientes dice aceite, aceite de girasol, aceite de canola, que es que no importa, sigue siendo no saludable. ¿Cuándo es mantequilla? Cuando dice mantequilla de vaca. O sea, la mantequilla de vaca, el único ingrediente que puede tener es mantequilla de vaca. Y también quiero que miren los ingredientes, porque por ejemplo, esto es una comparación que yo hice con una mantequilla de maní orgánica y una mantequilla, la mantequilla de maní del D1. Entonces, por ejemplo, ingredientes de la mantequilla del D1, maní tostado, azúcar, sal, aceite hidrogenado de soya, emulsificante, mientras que la orgánica tenía crema de maní orgánica al 95% y sal y ya. Entonces miren que no es lo mismo, no es lo mismo y lo mismo sucede con muchas cosas. Vayan a los ingredientes. Por ejemplo, mira, este es que aceite hidrogenado de soya, o sea, mejor dicho, no, por ahí no es. Y por última diapositiva, el consumo de las proteínas. Resulta que las proteínas, ellas tienen un proceso para digerirse, entonces ellas hacen que, como son más difíciles de digerir, ellas hacen que nuestro cuerpo trabaje más, entonces por ende, primero va a gastar más grasa, segundo va a proteger nuestra masa muscular es el mejor tesoro que nosotros podemos tener. ¿Por qué? Porque nosotros no nos movemos con la grasa, nosotros nos movemos con los músculos. Si nosotros tenemos buena cantidad de masa muscular, nuestro cuerpo va a gastar más, por ende uno puede o comer más o va a quemar más grasa. Preferiblemente que sea de origen animal, con un perfil aminoácido completo, es decir, incluyan siempre, siempre en alguna comida alguna proteína, sea un huevo, entonces puede ser un huevo, un vaso de leche, pero ustedes ya saben que pues la leche tiene proteína, pero este sí, mejor dicho, controlado, o sea, muy controlado. Por ejemplo, yo casi nunca consumo lácteos y de pronto consumo lácteos los fines de semana y de pronto porque, no sé, que me antoje comerme una pizza o algo así que consumo lácteos, pero mi día a día no consumo ningún lácteo. Pues 100 gramos de carne de res, de cerdo, de pollo, pescado, tienen 20 gramos de proteína o un scoop de proteína. Listo, muchas gracias. Me pueden seguir en Instagram como Kelly Rúa. Kelly Rúa _. Ya. Excelente, excelente, mi querida Kelly. Impresionante información. Cada día aprendemos más y cada día hay un poco más de conciencia en todo lo que es alimentación y bienestar. Excelente, excelente. Aprendí demasiado el día de hoy, espectacular. Y bueno, quiero también presentarles a una persona que está en Zoom. Ella es una gran amiga mía, es una persona que también vamos a tener acá porque le encanta trabajar con mujeres, le encanta compartir también todo su conocimiento. Aleida, ¿me ayudas? Está como Harper, porfa. Hola, hola, ¿cómo están? Qué pena que es que estoy desde el gimnasio, pero escuché toda la información que compartieron, muy valiosa.
Entonces, aprovechando sobre los buenos hábitos, acá estamos entrenando. Gracias, Pau, por la presentación. Mucho gusto. Mi nombre es Natalia Jaramillo. Harper es el nombre de mi marca. Yo tengo un portafolio de inversiones y soy mentora financiera y es Harper Inversiones, se llama. Tengo cara de culo porque estoy acá mofinaria, pero bueno, ustedes las veo que están muy lindas hoy en la capacitación. Mucho gusto. Pau, ¿qué quieres que hable sobre mí de la chica niña? Bueno, quería que te conocieran y que más adelante preparemos una capacitación en finanzas o preparemos una capacitación en desarrollo y del ser y todas estas cosas que tú manejas. Por hoy quería que te conocieran y saber que vamos a tener diferentes temas para compartir con todas ustedes y llegar a niveles muy altos en conocimiento. Entonces, pues era eso, mi querida Nata. Ah, bueno, me encantó mucho el tema que se habló hoy. Yo soy permacultora y también he estudiado por varios años el tema de la alimentación consciente. Muchísimas gracias a la que nos lo entregó hoy. Y la verdad, sí, yo, a pesar de ser del área financiera, he hecho lo posible por integrar todos los ámbitos de la vida para tener una vida en equilibrio y en armonía. Incluso, pues, mi tema es conectar con el dinero, pero no solamente conectar con el dinero, sino conectar con la abundancia. Pero el clic dinero es lo que más hace, lo que más ancla a las personas. Pero en realidad, para mí, riqueza es tener tiempo y calidad para hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera y poder disfrutar la vida. Para mí eso es riqueza, no solamente tener los bolsillos llenos de dinero. Entonces sí podemos mirar qué tema empezamos a compartir y con todo el amor lo hacemos y empezamos a hacer lo posible por hacer de este un gran equipo de mujeres súper extraordinarias, poderosas y de alto valor. Así es, así es. Muchísimas gracias, mi querida Nata. Y nuevamente para ti muchísimas, pero muchísimas gracias, Kelly. Espectacular esa capacitación. Y bueno, tenemos que ponerlo en práctica, ¿no? No solamente quedarnos con la teoría, sino cada día fortalecer nuestro sistema, porque todos saben que todo es un equilibrio. Si el cuerpo está bien, tu mente está bien. Para poder hacer todas esas cosas que queremos hacer, cumplir con todos tus sueños, trabajando desde el ser, el hacer para después tener. Y bueno, un saludo muy especial para todas, muy agradecida por conectarse. Nos vemos en un siguiente espacio que vamos a traer un tema también espectacular para todas ustedes. Y bueno, hasta aquí llega este impresionante espacio. Muchísimas gracias. Feliz día, luego, muchas gracias. Feliz día, sí, enciendan una velita por todas nosotras. Gracias, Pau, un abrazo para todas chicas. Kelly, un abrazo, mil y Un mil gracias. Mujeres poderosas. Chao, mis bellas, muchísimas gracias por tan excelente capacitación. De verdad que, como siempre, espectacular a la doctora Kelly. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga por ese tremendo aporte. Y bueno, cada una de ustedes esta noche a celebrar esas velitas con mucho amor, con mucha unión familiar. Y nos vemos el próximo jueves en una siguiente capacitación. Bueno, no sé si ya por aquí está Jenny Gelbis, no sé si de pronto puede hablar. El próximo jueves, recuerden que tendremos nuestro encuentro ya como el último, ¿no? El de fin de año. Vamos a cerrar con algo bien bonito, vamos a organizar algo bien bonito para que tengamos una participación masiva y podamos cerrar este año con muchas bendiciones, con muchas cosas bellas y seguirnos preparando para lo que viene. Bueno, ya voy a cerrar por aquí la grabación.